Buenas noches. Vamos a dar inicio a esta presentación de las palabras guardadas por un montón de años y que ahora lo ponemos a consideración de los lectores y de todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer en nombre del taller Expresar, de todos los compañeros que integramos el taller, a la presencia de todos ustedes, de las autoridades, de amigos, compañeros. Y también agradecer a las instituciones que han colaborado con este proyecto, que lo hicieron posible. Crisol, en primer lugar, que nos convocó como Expreso todos nosotros, y desde un primer momento a múltiples jornadas de las cuales surgió la iniciativa de esto, a los centros MEC que nos apoyaron desde un principio, a FESUR que nos dio una mano muy importante en la etapa de edición del libro, y también a varios sindicatos que también hicieron un apoyo indispensable para sacar el libro, para editar el libro en la última etapa, digamos, del libro. A CERPAG también queremos agradecer, porque en los momentos que se precisaron supieron acompañar a muchos testigos de causas por derechos humanos, entre los cuales también habíamos muchos compañeros nuestros. Y también hay el Sur, que en el año 2011 aceptó asumir la defensa y patrocinar la causa judicial que presentamos, una causa penal, mejor dicho, y de lo cual fue el origen de todo este proyecto que terminó en el taller y en este libro. El origen del taller en realidad fue una denuncia por delitos de lesa humanidad que presentamos en noviembre del 2011, un conjunto de casi 80 compañeros que habíamos sido detenidos entre octubre de 1975 y los primeros meses de 1976. Algunos familiares participaron también en esa denuncia. Y tenía desde un principio, cuando comenzamos en las primeras reuniones que hicimos para coordinar aspectos de la denuncia, quién iba a ejercer la representación nuestra y una serie de detalles, muchos compañeros planteaban que en realidad lo que más les interesaba no era, además de intentar que se hiciera justicia, que se conociera lo que habíamos vivido en el periodo de la dictadura. Y en un principio dijimos, nos planteamos primero abocarnos a la denuncia y después de presentar la denuncia abocarnos a ese segundo aspecto. Cuando comenzamos a intentar organizar, a ver o a definir qué íbamos a hacer, entonces surgieron múltiples ideas, iniciativas, incluso la de armar un proyecto para una película, bueno, obviamente de libros, distintas iniciativas hubieron en ese momento, pero claro, cuando poníamos los pies en la tierra encontrábamos que eran muy pocos los que podían ponerse a escribir y nosotros aspirábamos a una tarea colectiva. Y bueno, y dando vueltas en cómo hacerlo,
Un día el compañero Daniel Staff, que anda por acá, apareció con una idea siempre brillante y efectiva, que es comenzar por el principio y comenzar por instruirnos en el arte, en el oficio de escribir, y propuso hacer un taller. Y bueno, y ahí comenzamos a trabajar en esa iniciativa. Nos contactamos con Luis Masi, que tenía menos cándala de la que tiene ahora, ¿no? Y después con los centros MEC, y nos dieron su apoyo, y siempre tuvimos el apoyo de Crisol, donde nos reuníamos cotidianamente. Y de esa iniciativa surgió entonces el taller literario Expresar. Nosotros, cuando nos planteamos trabajar en la construcción de relatos, nos planteamos desde un primer momento enfocarlo no desde una arista romántica o épica, sino desde la perspectiva de la resistencia diaria. Una resistencia que era cotidiana y prolongada durante el periodo de la dictadura, y que a todos les parecía que estaba siendo opacada por una serie de relatos e incluso por algunas construcciones de la historia reciente, que era postergada y era vista como acciones menores o de poca importancia, poco relevante, con un color gris de las cosas intrascendentes. Y bueno, y en realidad los que estábamos ahí, todos habíamos sido carne de sufrimiento de esa resistencia cotidiana, y sentíamos que algo había que decir. Y como también sentíamos que todos esos dolores y heridas que afectaron a cada uno de nosotros y a las familias, las vidas que cambiaron de signo para siempre por la represión, las muertes y ausencias que costó esa resistencia gris y cotidiana. Por todo eso sentimos que eso debía ser contado no como actos grandiosos, sino desde lo profundo del ser humano, en el rol de padres, de madres, de hijos, de hijas. Y bueno, en todas las cosas que afectó a la gente que participó en eso y a mucha otra gente, los sueños rotos, los futuros de gente sencilla, pero que se cortaron. Y bueno, de todo eso se trataba entonces el taller. Y bueno, ahí una vez que definimos eso, comenzamos a trabajar. Llevó un periodo largo, que Karina se va a referir un poco a eso, y Luis también. Pero el hecho es que salió esta producción, que nosotros ahora ponemos a consideración de todos ustedes, y esperamos que el traslado de estas experiencias y vividas sean algo que pueda despertar otras acciones similares, e incluso que algunos de los que participamos en el taller también intenten repetirlo en algún otro momento. Y bueno, ponemos a consideración la palabra guardada para todos ustedes, y a continuación entonces le vamos a dar la palabra a Karina. Disculpen que olvidé presentar al resto del panel, pero Karina Tassino, Luis Masi y Gerardo Caetano, en ese orden. Después van a intervenir a continuación. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este momento tan esperado, especial e importante. A mí me gustaría agregar a lo que Clarel contó un poco cómo fue que los familiares nos incorporamos al taller.
Somos 4 hijas de expresos políticos, una esposa, bueno, una de las hijas, Marga, también ahora es esposa de un expreso político, y yo por partida doble como hija de expresa y como hija de detenido desaparecido. La forma de integrarnos al taller fue variada según cada uno. Hubo quien se integró desde el principio, quien su padre la notó, y en el caso mío fui invitada por una de las hijas. Justamente cuando Aide me invitó a integrarme, mi primera reacción fue resistirme porque no sabía cómo decirle que no iba a participar de ese taller. Pero bueno, ella me convenció y cuando decidí comenzar a asistir, desde el primer viernes que fui al taller, seguí hasta el final. En ese taller me encontré con compañeros de mis padres que yo no conocía, con mujeres que estuvieron presas con mi madre. Por ellas me enteré de cosas que mi madre a nosotros, sus hijos, nunca nos quiso contar. Nosotras realmente desde nuestro lugar como familiares quisimos hacer el aporte, contar lo que fue el terrorismo de Estado en nuestras vidas, en este caso como hijas, esposas. Mi madre estuvo 4 años presa y el motivo por el cual fue procesada, que eso lo obtuve del archivo central de penal, fue por asistencia a la asociación. En esa época los militares hablaban de asociación subversiva. Lo paradójico es que los que se sublevaron contra las instituciones fueron justamente ellos, los militares, junto con algunos civiles. Y por ese motivo los integrantes del taller Expresar, junto con muchos que estuvieron en la resistencia contra la dictadura, también fueron detenidos. Este taller pienso que fue como una gran terapia para todos. Yo siempre cuento que Luis llegaba a las clases, el profesor Masi, con toda la intención de explicarnos lo básico de la escritura, las premisas, la situación dada, los personajes, su construcción, sus objetivos, el eje de los conflictos, y nosotros éramos un tsunami. Todos los viernes yo llegaba a mi casa después del taller llorando, y mi esposo me decía, si te hace mal no vayas más, y yo llorando le decía, no, me hace bien. Entonces, hace unos días encontré justo lo que Clarel escribió, el primer mail que mandó al taller, que fue en el 2013, en abril del 2013, y es muy cortito, pero me gustaría leerles porque parece mentira cómo arrancó esto, ¿no? Él decía, el 16 de abril del 2013, quedó todo listo para comenzar este viernes 19 a las 19 horas. La solicitud del docente es que sean puntuales y llevemos un cuaderno o algo para poder hacer anotaciones. Hago un agregado. No olviden los lentes. Así arrancó esto y en ese primer grupo que yo todavía no estaba incluida, eran 21 personas las que estaban anotadas y comenzaron el taller. Tuvimos el más duro de los trabajos, que fue el de enfrentarnos a nosotros mismos, pero sobre todo el de desnudarnos de alguna forma hacia los demás, contando nuestras vivencias, nuestros recuerdos más guardados. También fueron 3 años de trabajo literario, algo nuevo para nosotros, ya que ninguno era escritor. Y lograr de esa forma convertir todas esas vivencias en ficción, gracias al profe. El resultado de todo eso es justamente este libro que nosotros hoy queremos compartir con todos los lectores. No solamente con los que saben y vivieron la prisión, la tortura o la pérdida de un familiar, sino
con el resto de todos los uruguayos, porque de alguna forma el terrorismo de Estado fue algo que vivimos todos. El tema, por ejemplo, mi segunda parte de hija de detenido desaparecido, mi padre hasta el día de hoy sigue detenido desaparecido junto a tantas y tantos ciudadanos de este país. Como escribió Gerardo Caetano en nuestra contratapa tan hermosa, gracias, él hablaba narrar a corazón abierto, y realmente creo que lo que nosotros hicimos fue eso. Fue un acto de amor hacia nosotros, pero sobre todo al resto. Como dice Silvio, solo el amor alumbra lo que perdura, solo el amor convierte en milagro el barro. Y nosotros quisimos con nuestras historias colaborar a la memoria colectiva, por el futuro, por las nuevas generaciones, porque hay muchas personas y muchos jóvenes que no saben realmente lo que pasó en este país y es necesario que lo sepan para que no se repita nunca más el terrorismo de Estado. Por eso lo nuestro fue como un aporte desde nuestros relatos, de alguna forma, a la verdad, a la memoria y a la justicia. Y para terminar esto, quiero contarles algo que es tal cual dicen, la realidad siempre supera la ficción. Esto sucedió hace unos días, antes de que el libro estuviera impreso. La hija de mi prima, una niña de 12 años, que está presente entre nosotros, Belén, encontró en la biblioteca de su abuelo, mi tío, el diario que mi padre empezó a escribir a los 15 años. Ella, sin decirle nada a nadie, lo agarró y en la última página, al lado de lo último que mi padre había escrito, escribió. Se los tengo que leer. Óscar, soy la nieta de tu hermano. Es muy feo perder un hermano, sabiendo que estaba haciendo lo correcto para salvar a la gente. Pero en esos tiempos, la policía no deseaba salvar a la gente. Todos te extrañamos. Hacemos la marcha para que los policías se den cuenta que se equivocaron y traigan los cuerpos suyos. Te amamos todos, Óscar. Esperamos que tu cuerpo aparezca. Te amamos todos. Y dibujó un corazón. Gracias. Bueno, qué emoción, ¿no? La vida es una cosa que da vueltas, o sea, o al menos los viejos dicen eso. Yo hice un largo camino para llegar a este taller, que es más o menos circular, ¿no? O sea, que me tocó, en determinado momento yo salí al exilio y, bueno, viví fuera del país, pasé por muchos escenarios, es decir, países y situaciones, y fui forjando herramientas de la sobrevivencia y otras que venían conmigo, como es todo el tema de la literatura y el trabajo, no sobre, aunque hice la academia, no sobre la academia, sino sobre lo que es la creatividad, lo que es la posibilidad de la gente de crear cosas y la posibilidad de impulsar eso como un elemento central, que es un simple ejercicio de la docencia, solo que en una dirección que es la que uno le da la gana, o sea, que no está registrada, no es institucionalizada. Entonces, fui forjando las herramientas de esto, de las escrituras creativas, ¿no? En distintos niveles y en distintas oportunidades, en ámbitos, yo qué sé, universidad, talleres, barrios, colectivos de distintos países y distintas lenguas. Claro, cuando yo volví al Uruguay, como siempre los regresos
ideales no existen. Es decir, y uno se enfrenta a una idea de lo que fue o de lo que conserva en la memoria y tiene que actualizarse. Eso lo sentí mucho con la poesía, porque en la poesía, toda la poesía mía es del exilio y toda la poesía es siempre un barco que busca un puerto al cual llegar, supone un muelle donde entra por la ciudad vieja y después se encuentra con un mundo más o menos conocido. Sin embargo, eso, una vez que llegas, te das cuenta que aquellos pensamientos estaban de alguna manera detenidos en el momento en que te fuiste. Actualizándome, llegando a trabajar aquí en el medio de distintas maneras y distintas formas, un día me encuentro con Clarel y con Daniel, que tienen una proposición justamente sobre este tema. Y bueno, yo lo pienso un poco y le digo, vamos arriba, a ver qué pasa. Para mí fue toda una experiencia y fue todo un crecimiento, incluso en mi formación ya formada. Es decir, porque la experiencia yo puedo catalogarla de singular, igual que a este libro, que es un libro singular. Y es un libro singular porque no consta de relatos que sean en una sola dirección, sino que son todos relatos distintos, escritos de formas diferentes, a partir de sucesos también muy peculiares. El proceso fue complejo, porque era un proceso que contenía la vida vivida, que contenía el silencio, que contenía la ruptura del silencio, que contenía los sufrimientos no dichos, que contenía las solidaridades ejercidas sobre cuerpos que se desvanecían o que ya no estaban, otros que sí. Eran compañeros que muchos de ellos no se conocían entre sí. Pocos habían hablado de sus intimidades, incluso con la familia o con los más allegados. Había toda una memoria para recrear y había una necesidad que ellos también tenían de recrearla. Y en esa tarea nos pusimos, ellos y yo y ellos. Es decir, es cierto lo que dice Karina sobre los personajes, la construcción del personaje, la estructura, todas esas cosas. Es decir, que de alguna manera yo lo usé para distanciar la experiencia directa del contacto con las historias íntimas. Porque cuando uno entra en el abismo de lo que significó todo lo que pasó durante ese periodo en las cárceles clandestinas, en los cuarteles, en todos esos lugares, las heridas podrían haber salido de inmediato, digamos, es decir, la palabra podría haberse ejercido, pero la propia sociedad, es decir, y los subgobernantes no estimularon este proceso. Entonces el silencio se ocluyó y al mismo tiempo que el silencio había ocluido estos pensamientos, surgía paralelamente otra cosa que era distinta e irreconocible con el tejido social que nosotros teníamos en el momento anterior. Es decir, un tejido social de una polis uruguaya que había sido la base, yo creo que del no y la base del final de todo. Es decir, una serie de valores, de solidaridades, de concepciones, de sueños, de elementos, de perspectiva, de ideologías, de choque de ideologías, de discusiones, de posibilidad de construir, siempre en una dirección. Esa polis que se fue generando en los barrios, que se fue generando en las casas, que se fue generando en la escuela, que se fue generando en la cancha de fútbol y que tuvo alternativas con todas las otras cosas, ese tejido estaba en nuestra sociedad. El autoritarismo trató de cortarlo y pasó algunos elementos del autoritarismo a esta nueva democracia recuperada. Lo mismo que entraron otros elementos como los elementos del consumo, de la cela tuya, de toda esta cosa que de alguna manera apunta a que sos lo que tenés, etcétera, etcétera. La experiencia del taller fue sensacional a este nivel, porque cuando
todos estos compañeros que además corrieron el riesgo de someterse a este proceso, empezaron a trabajar. Todo este tejido es como si hubiera vuelto a la primavera. Es que todo empezó a reverdecer. Reverdeció la solidaridad, reverdeció el respeto, reverdeció escuchar al otro, reverdecieron todos los elementos del respeto a la intimidad y de la conciencia de la colectividad. Por ejemplo, un compañero planteaba un tema. Ese tema exigía que, para dominar el tema y su amplitud, que trabajáramos sobre un asunto específico. En eso, los demás compañeros ayudaban a esta persona, y esta persona discutía o ayudaba, etcétera, etcétera. Todos pasamos por procesos personales muy profundos, muy dolorosos, y otras veces muy alegres, muy simpáticos, muy casi al borde de la borrachera sentimental. Y bueno, fue duro y fue complejo, pero fue sistemático. O sea, estas cosas no se hacen así, porque un escritor para formarse de repente necesita 15 años en la base para alargar su primera producción. Y estos galácticos en 3 años estaban afuera. Pero claro, incentivamos eso con un proceso muy medido y muy pensado. Es decir, porque había discusiones que se daban en un nivel y cuando uno podía intervenir lo pasabas a otro nivel. Y ahí usábamos la literatura, ahí usábamos la ficción, ahí usábamos los elementos técnicos, porque eso alejaba, separaba. Hacía como en el caso de Brecht, ponía una distancia brechtiana entre las cosas para que se viera la cosa, ¿no? Y entonces, bueno, fue un proceso absolutamente rico. Pero aparte de la riqueza de este proceso, después, a esta altura, aparece otra riqueza. Nosotros estamos aquí porque hay un libro que se editó. Lo editamos nosotros, los dueños de ese libro, digo, los dueños, en realidad los propietarios de ese libro son los que lo escribieron. ¿Cómo se hizo eso? Se hizo ampliando lo mismo que habíamos generado dentro del grupo. En el grupo se había generado un colectivo en actividad. Es decir, no trabajábamos para que el ancla del recuerdo pesara como un plomo sobre nuestras vidas y seguir así yéndonos en este pasaje que es la tierra, sino que al revés. O sea, hubo una especie de resurgimiento, de renacimiento, en la medida en que las dificultades se superaban, todos los participantes entraban en otra cosa. Y cuando se concreta el libro, cuando se apunta el libro, empiezan a aparecer las solidaridades de 8 sindicatos y no pusimos más sindicatos porque ya teníamos el dinero para editar. Es decir, gente solidaria concreta de la clase obrera que se puso a trabajar en esto. Es decir, la gente de FESUR que tienen una visión sobre una serie de cosas de los derechos humanos y inmediatamente se pusieron a la orden, etcétera, etcétera. Palleiro, un artista plástico uruguayo que vive en México y que está en México porque no estaba en el taller, es decir, porque un compañero de acá no sé qué hizo para que él se pudiera ir para el otro lado. Es decir, entonces todas estas cosas constituyen un juego infinito de intimidades. Nosotros nos hemos convertido casi en una familia, es decir, en alguna medida. Y estamos todos mirando hacia otro día, al que va a venir. Estamos mirando a lo que vamos a hacer. Estamos mirando a la Feria del Libro ahora, estamos mirando a presentaciones en otros lugares del interior, estamos mirando a cuántos compañeros hay por ahí que puedan sumarse a una tarea similar. Es decir, porque el arte es un crisol donde se pueden juntar estas cosas. En la pintura, en la escultura, en la danza, en el teatro, en el cine, en el audiovisual, el documental, la fotografía, en todo lo que queramos. Es decir, que son formas que permiten entrar desde un ámbito cultural que a veces el simple combate militante no lo cubre. Es decir, no lo cubre. Entonces, cuanto más expansiva sea nuestra visión, cuanto más expansiva sea nuestra labor, creo que más
vamos a estar construyendo y reconstruyendo ese tejido que se pretendió romper y que hay que defender. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a los autores de este libro por su coraje, por su solidaridad, por animarse. Yo creo que en este libro se perfila uno de los conflictos fundamentales por los que atraviesa cualquier vida. Es un conflicto cósmico. Hay quienes señalan que los pasados dolorosos y traumáticos hay que esconderlos, hay que guardarlos, hay que olvidarlos. Hay que dejarlos en la hoja de atrás. Y bien, habemos quienes, y me enorgullece mucho pertenecer a ese nosotros, que decimos que es imprescindible atravesar ese desierto, ese camino doloroso, ese camino difícil de narrar y de narrarle a los otros los pasados dolorosos y traumáticos. Y de hacerlo con la mayor convicción y también buscando la comunicación. Y para que haya comunicación, tiene que haber oídos abiertos. Muchas veces las palabras quedan guardadas porque no hay quien quiera escucharlas. Primo Levi decía que muchas veces la indecibilidad, el no poder contar el pasado traumático, tenía que ver con algo tan terrible y al mismo tiempo tan sencillo como que quienes han sufrido mucho aburren. Falta escucha, falta audiencia. Y vivimos en una sociedad que cultiva esta idea de dejar el pasado, incluso de dejar el pasado no traumático, de dejar el pasado, de vivir un eterno presente, de vivir el instante, incluso también porque se correlaciona una cosa con la otra, de dejar el pasado porque el futuro lo van a definir otros. Tampoco hay que preocuparse mucho del futuro. Lo va a definir la tecnología, lo va a definir el mercado, lo van a definir los poderosos. Y bien, allí hay una opción, y es un conflicto fundamental. Y sobre todo es un conflicto fundamental en el que una y otra vez una sociedad, un colectivo, cualquier identidad, necesita involucrar a los jóvenes, a los más jóvenes, a los que vienen, a los que no vivieron eso. Y esa es una tarea que muchas veces se identifica con la vida, con vivir. Si no logramos transmitir a las nuevas generaciones la necesidad de
hurgar, de explorar, de profundizar en torno a los pasados dolorosos y traumáticos que vivimos, seguramente dejaremos en sus mochilas conflictos que reaparecerán, porque es vano exorcizar o pretender exorcizar el pasado traumático imponiendo la no transmisión. Es vano. La historia universal lo demuestra una y otra vez, tosudamente. El pasado siempre llega al presente. Siempre. Lo que ocurre es que puede llegar de muchas maneras. Y la mejor manera es animarse a narrarlo, a registrarlo, a compartirlo. Pero por supuesto que no es una tarea sencilla. Hay una dimensión de la impunidad que tiene mucho que ver con el no relato, que es una de las formas del olvido, no la única. Hay que tener mucho coraje y hay que creer mucho en la vida y hay que tener la marca de la alegría muy hondamente signada en el corazón para atreverse a decir y a sentir que el testimonio, el relato, es una necesidad sanadora, que el contar sana, y no sana solamente a uno que narra, sana también al que escucha. Esa necesidad sanadora, entre otras cosas, tiene que ver con que el sentido radical del futuro, de un futuro deseable, que ese es el futuro que importa. ¿Para qué debatir sobre un futuro en el que no veamos felices a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Cómo prescindir de la batalla por hacer un futuro mejor, más justo, con más libertad, en donde no haya más terrorismo de Estado, en donde no haya más dictadura? Entre otras cosas, eso pasa por expresar las palabras guardadas. Todos tenemos palabras guardadas. Todos. Y hay una dimensión personal. Uno puede narrar en soledad y es un camino. Pero también, y el taller lo revela, la experiencia de narrar las palabras guardadas puede emanar de una experiencia colectiva y solidaria, personal, en donde uno relata en relación al otro, que eso es lo que diferencia a una persona de un mero átomo individual. No hay historia ni memoria sin narradores. Para que haya relato, tiene que haber quienes se animen a relatar. Y eso que parece tan obvio, no es nada trivial. Hay que tener mucho coraje para narrar muchas de las cosas que aquí se narran. Mucho coraje. Hay diferentes maneras de narrar. No hay ninguna disciplina que monopolice la narración del pasado. La historia no monopoliza el relato de ninguna tribu.
Hay muchas disciplinas y muchos oficios que desde distintas reglas, desde distintos perfiles, construyen caminos diferentes para recuperar el pasado. Y hay fronteras, por lo general, las franjas más innovadoras, fronteras penumbrosas que hay que saber caminar entre oficios diferentes. Por ejemplo, Hobsbawm, un gran historiador, decía, hay que discernir la diferencia intelectual de la historia y de la memoria. No hay que confundir historia y memoria. Pero también hay que aprender a caminar en las fronteras penumbrosas entre la historia y la memoria. Para llegar a la realidad, porque nadie administra la verdad sobre el pasado, hay que reflexionar sobre los límites y los alcances de la ficción y de la realidad. Siempre hay una pugna y un encuentro, ambas cosas, un conflicto y una articulación entre ficción y realidad. Yo, para interrogar al pasado y a sus documentos, si no tengo imaginación, no llego a nada, por más que tenga todos los documentos. La imaginación es una de las principales virtudes de un buen historiador. Y para llegar a interrogar a lo que fue, hay que recuperar la contingencia fundamental de la vida, de cualquier proceso, que entre otras cosas nos lleva justamente a advertir con mucha exigencia que las historias, como las palabras, como los documentos, como los testimonios, se pierden, y a veces para siempre. Cuando mueren figuras, y particularmente historiadores, pero no solo, a mí siempre figuras queridas, a mí siempre me desafía la idea, ¿cuánto se perdió? ¿Cuántas historias no construidas se perdieron? ¿Cuántas pistas a documentos fundamentales ya no se recuperarán? Por eso, el pasado siempre llega al presente, como decíamos, pero al pasado hay que narrarlo, sobre todo si es traumático y se involucra dramáticamente la experiencia de muchos. Y para eso hay que recuperar la dignidad de las palabras. No cualquier palabra sirve para narrar un hecho. Y muchas veces hay que buscar y buscar y buscar las palabras. Y la lucha contra el papel en blanco, de la que tanto se habla, es la lucha por construir un vínculo con un lector, con alguien que escuche, con alguien que ya no existe. Los historiadores vivimos hablando con los muertos. Pero vivimos haciendo contemporáneos a los muertos con un sentido muy concreto. Como decía otro historiador maestro, Lucien Febvre, los historiadores interrogan al pasado para aflojar las mochilas de los hombres del presente, de las personas del presente. Y hay una dimensión intransferible de la solidaridad y de la justicia
que anida en recuperar la dignidad de las palabras, en narrar episodios dramáticos y en recuperar incluso la importancia de los nombres, que no pueden ser subsumidos en la multitud, que no pueden ser subsumidos en una clase, por más que tengan una dimensión colectiva, que no pueden ser subsumidos en el pueblo, por más que esa sea una referencia fundante, tienen que recuperar su nombre. Los primeros de mayo, los primeros de mayo en el siglo XIX, que articulaban la experiencia de las fiestas del trabajo de la primavera con la experiencia de las luchas renovadas, internacionales, de los nuevos sindicatos, muchas veces incorporaban en las calles por donde cruzaba la multitud escaleras. ¿Para qué? Para que todos pudieran subir y mirar y sentirse parte de un colectivo. Sentirse parte de algo que no empezaba ni terminaba con ellos, de un nosotros movilizador, tensionado hacia el futuro. Pero todos y cada uno de ellos eran también nombres, personas. Por eso, el coraje de atreverse con el pasado es una vía clave, absolutamente clave, para esa lucha de siempre, pero que hoy particularmente está atravesando un momento sustantivo, esa lucha de siempre, que es radical por la verdad, por la justicia, por la memoria, por la reparación, que es la lucha por una sociedad mejor. Entre estas palabras guardadas que hoy toman dimensión pública, hay un telón de fondo que es la dictadura, pero no cualquier momento de la dictadura, su peor momento. La Operación Morgan, el infierno chico, el infierno grande, los 300 Carlos, el infierno grande. Refieren la cacería contra el Partido Comunista. Refieren el peor momento de la dictadura. El pico del terrorismo de Estado. Siento unas botas sonando ahí. Recuerdos del pasado. El terrorismo de Estado no es el exceso de la represión. Es un proyecto político e ideológico, con objetivos muy claros y muy precisos, que es la demolición de los opositores. El terrorismo de Estado buscaba que esto nunca hubiera existido. Que esto exista es una señal de la derrota, que nunca es de una vez y para siempre, pero que tiene instancias fundamentales de la derrota de ese proyecto. No es casual que el momento pico del terrorismo de Estado se haya vinculado con el proyecto fundacional de la dictadura, con el año de la orientalidad, con los memorándum, con los asesinatos viles, con el aplastamiento de cualquier perspectiva de transición, con el ensañamiento, con algunos colectivos. El pico de un proyecto
ideológico, que era el terrorismo de Estado, se articulaba con la fundación de un futuro distinto que quería la dictadura. Y por eso, entre estas palabras guardadas, hay momentos estelares de historias personales y momentos estelares de la historia uruguaya. Está ese viaje a Buenos Aires de Aide Santos Ramos. El primer viaje en avión, su primer viaje en avión, de una niña, con todo lo que tiene de tensión de búsqueda, cualquier viaje, pero sobre todo un primer viaje, cargado de tragedia. Está el encuentro de Ana María Olivera, Rey, con un torturador en un hospital. Está ese hablar con los muertos de Analía Morales. Está el contraste entre los recuerdos de un baile adolescente y el abismo de la tortura de Antonia Yáñez. Está esa imagen maravillosa de una madre y su hija en Aurora Rey, intercalado también con ese momento siniestro y al mismo tiempo cargado de solidaridad de alguien que sabe que va a ser torturado y que se apronta al desafío de cómo eludir. Está ese diálogo esclarecedor de Juan Carlos La Mancha, ese diálogo esclarecedor y necesario con Marcos, que define una de las victorias más grandes que los familiares y que las víctimas han tenido contra los dictadores. No hubo ni una venganza privada. Ni una venganza privada. Y vaya que eso estaba en los sentimientos. Ni una venganza privada. Está Sharman Furman, que inscribe su peripecia en 3 Rebecas que pueden referir una larga historia ancestral de persecución. Con el relato del impacto de la libertad que nunca fue fácil, que no ha sido fácil para nadie. Y la pregunta crucial de Becky, ¿por qué mataban a algunos y a otros no? Es sabido que en los manuales que instruían a los dictadores, uno de los consejos más reiterados era expresar y llevar adelante la arbitrariedad en el trato y la arbitrariedad en la resolución de este tipo de preguntas. Y entonces se sabe muy claramente que en la ESMA, por ejemplo, un campo de concentración establecido en un casino de oficiales, donde convivían los torturadores y sus familias con los torturados, y donde llegaba a haber la locura inédita de celebraciones eucarísticas, en donde se asociaban víctimas y victimarios, la arbitrariedad era la regla, justamente para enloquecer a las víctimas. Está el recuerdo entrañable de Clarel, con esa dedicatoria que tanto lo revela a los perseverantes anónimos por su sitio en la memoria. Y está la reseña y hasta la foto de todos los elementos robados por esos delincuentes, hasta los 7 gansos. Está Daniel Staff y su recuerdo
de la arbitrariedad como sistema de vida en el cuartel, donde entre los torturadores había competencias por el valor de torturar a una anciana, por el valor de quien era más arbitrario. Está el trabajo de Dora Campos, su recuerdo del jabón azul, la denuncia insólita e innegablemente ciudadana de retornar a una casa desvalijada e ir a la seccional a denunciar el robo. Está el texto de Karina, la fragilidad del presente, el recuerdo siniestro para un niño de un secuestro, el registro entre las cartas de una carta de un ciudadano uruguayo interpelando a su presidente y recibiendo respuesta. No la respuesta de un secretario, la respuesta del presidente. Está el texto de Margarita Stoll, que transfiere el rumor, yo lo he escuchado, el rumor de la memoria, que refiere la diferencia radical entre una casa arrasada y una casa habitada. Y está Vilma Antunes, desde el relato de Sharma, con la experiencia del exilio, con la experiencia del retorno, con la experiencia de las mareas de la memoria. Y están tantas historias allí, recuperadas desde la valentía y el coraje de mostrar las palabras guardadas. Por eso, gracias. Gracias. Gracias de corazón, a corazón abierto. Se necesita mucho coraje, mucha convicción. Esa convicción que hoy es más necesaria tal vez que nunca. En el futuro, en la posibilidad de construir una sociedad mejor, en la solidaridad con el otro, justamente para comunicar a los otros, múltiples, esas palabras guardadas. Siempre se cuenta que muchas familias de inmigrantes tenían en sus casas, como también hoy tienen tantos uruguayos migrantes, baúles con sus recuerdos. Y que muchas veces, en momentos de dolor y de alegría, ese baúl se abría, siempre con la misma búsqueda. Recuperar la brújula. Recuperar la brújula de las palabras guardadas, para que la vida venza la muerte, para que la memoria venza el olvido, para que la verdad venza la mentira institucionalizada, para que la justicia venza a la impunidad, para que el futuro venza al terror y para que el coraje y la solidaridad venzan al miedo. Porque el asunto de las palabras guardadas es ese. Simplemente y radicalmente ese. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo, por todo lo que nos ha comentado.
Muchísimas gracias también a la presencia de todos ustedes. Y reiteramos un poco lo que dijimos al principio, que esperamos que este trabajo que hicimos tenga sus frutos en los demás, es decir, que sirva como un despertar de pronto a otro recuerdo, a otras palabras guardadas, y que en definitiva el libro y el trabajo nuestro sea una piedrita más en la construcción de esa gran muralla contra futuras violaciones a los derechos humanos para que nunca más sucedan en nuestro país. Ahora nosotros teníamos previsto que Rubén Olivera nos iba a deleitar con algunas de sus canciones, por lo cual invitamos a todos ustedes a escucharlas. Muchas gracias. Buenas noches. Aquí estamos una vez más reunidos por estos temas que nos desvelan. Felicitaciones a todos por la concreción del libro, que ya me habían contado ya todo el proceso largo que llevó. Y muchas gracias por la invitación. Siempre es un orgullo que a uno le inviten a eventos como este. Yo estoy realizando en este momento, los viernes en el Teatro Victoria, un ciclo de recitales que se llama Memoria para Armar, que viene, como muchos de ustedes sabrán, de una serie de libros con testimonios de expresas políticas. Así que dentro de unos años quizás salga un ciclo de espectáculos, Las Palabras Guardadas. En una parte de ese espectáculo hago algo así como los sonidos guardados, algo así como una especie de memoria para armar sonora, reuniendo fragmentos de canciones. Creo que es también muy lindo de celebrar que la música popular siempre estuvo cerca de la gente. En las distintas etapas siempre estuvo aportando la banda de sonido de la épica de cada situación. Para esta memoria para armar sonora reuní fragmentos de canciones de predictadura, durante y después. Y voy comentando cosas. Para la época de predictadura reuní fragmentos de canciones con textos de Idea Vilariño, musicalizadas por Pepe, por Braulio, por Daniel, por Alfredo. Muchos de ellos que supieron tener carátulas en sus discos de Palleiro. Hoy que el tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días, tendrías que llegar como la noche a ocupar todo el aire de mi casa. Tendrías que caer como la sombra cae sobre las plazas. Cada vez cuando me voy, cada vez cuando me iba, nunca le dije hasta nunca, hasta luego le decía. Palomita flaca, vidalita de piquito bobo, cuida de tu nido, vidalita, que anda suelto el lobo. Ya me voy pa' la guerrilla, adiós linda, no me llores. Para estar acorde con la corrección política de los últimos tiempos, ya me voy pa' la guerrilla, adiós lindo, no me llores. De todas partes vienen sangre y coraje,
para salvar su suelo. Los orientales vienen de las cuchillas con lanza y sable. Entre las hierbas brotan los orientales. Y llegó la dictadura. Muchos músicos tuvieron que irse, otros lograron quedarse, como Washington Carrasco, por ejemplo, como el payador Carlos Molina. Pasaban cosas graciosas, como cuando Carlos Molina cantó en el recibimiento de Alfredo Zitarrosa en el año 84, todavía en dictadura, y al otro día fue llamado a jefatura porque no había presentado las letras. Y don Carlos fue y le explicaba al funcionario que él era payador, que él improvisaba, que no podía haber presentado las letras. A nosotros nos pedían las letras por triplicado, pero porque, bueno, la formación neurocéntrica un poco que tenemos, todos le adjudicamos mensajes solo a la letra de las dos partes que conforman una canción. No nos pedían las partituras. Entonces los que iban cantando podían hacer una versión instrumental de Milonga de Pelo Largo, de Gastón Charlodino, haciendo un doble contrabando porque en el comienzo tocaban la milonga Andar Lejos de Daniel Biglietti, todos prohibidísimos. A veces prohibían una canción solamente por una frase. A Fernando Cabrera le prohibieron esta canción por esta frase. Agua que saca de quicio la valiente paciencia de todos mis hermanos. Agua de las escupidas, agua de los sudores y de las letrinas. A veces, algunas canciones pasaban la censura. Canciones que, bueno, para buen entendedor era clarito, pero para los funcionarios, como este bolero de amor de Luis Trochón. No tengo palabras para decir lo que hoy siento, no es la emoción ni el pensamiento, es que no dejas, cariño, hablar. Yo no estaré nunca a tu lado, aunque me encierres o me persigas, es que no dejas, cariño, hablar. Siempre es igual, siempre callar, tú tienes la verdad y a los demás humillas sin razón. Entiende, tienes que aceptarlo, ya es hora de cambiar. Cariño, ya no grites ni amenaces, termina con esta tortura.
¿O no te das cuenta que lo nuestro nunca existió? Vuelve donde estabas, sí, donde estabas, con tu soledad. Por la época, con Mauricio Ubal compusimos una canción que hasta hoy no sabemos cómo pasó la censura y que tuvimos el orgullo de que fuera tomada por nuestra gente y que hoy suena como un eco lejano. Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y en aliento de murga saldrá a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche. Era una época de muchas mentiras, de resistencia, afuera del país, adentro del país, en prisión. Y llegó Llegó 1985, con todas las secuelas de los presos, los torturados, los exiliados que volvían, los desaparecidos, y la canción estuvo cerca también. Por ejemplo, con canciones como la de Daniel Biglietti y Circe Maya, y hasta de compositores latinoamericanos tan disímiles como Charly García, como Rubén Blades. Voy a cantar unos fragmentos de esas canciones para terminar este recorrido con una canción propia que se llama Visitas. Por detrás de mi voz, escucha, escucha. Otra voz canta. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. ¿A dónde van los desaparecidos? Busca en el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que lo trae el pensamiento, ¿cómo se le habla al desaparecido? Preferible que te sientes, así podremos descansar. La calle está tan peligrosa, a la hora que suele llegar es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar y algo de alcohol hace milagros
para sentir que estás acá, pero ¿por qué hablo yo solo y nunca te puedo escuchar? Si en este mundo todos tienen alguna historia que contar, es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos como cuidamos de vos, pero no es llevándote unas flores, si no sabría a qué lugar. A veces te cuido en carteles y hoy te quiero cobijar. La calle está tan peligrosa a la hora que suele llegar. Si te preparo ya una cama, quizás no tengas que marchar, es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos y que entendés cuando una parte mía busca la alegría y la otra no sabe qué hacer. Hoy somos tus sobrevivientes que a veces te sienten volver, es preferible que te quedes, así podremos descansar, ya que los dos ahora sabemos a qué se llama soledad. Es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá. Es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos como cuidamos de vos, pero no es llevándote unas flores. Muchas gracias por la invitación. Hasta aquí estos son mis Qué alegría, bueno, Buenísimo. sí, estuvo bueno, ¿verdad? Muy bueno. Muy bueno, me Muy buena, alegro. la verdad que felicitaciones por todo. Bueno, por animarse. Claro. No fue Sí, por fácil, animar. todo un desafío, Totalmente, sí. pero bueno, salió. Sí, sí, muy bueno también todo esto. Sí, sí, sí. Repleto de gente. Ah, no. Yo dije, Verónica, vamos a llegar temprano porque se va a llenar Sí. y vinimos a 7 menos 20. Y de repente, ¡pah! Se Sí, repletó. se llenó. Sí, divino. Tuvimos que poner más sillas Sí, adelante, sí, sí. todo. Fue muy lindo. ¿Verdad que? Muchas gracias. Allá afuera. Por recuperar mi gabardina. Pero se ha acercado gente que no es común. ¿Viste? Claro, la gente se ve al Sí, sí. No hay mucho para hacer. Viste que se despiertan. Te la robó la prima. Oh, qué suerte que viniste. Qué suerte que viniste.
Gracias. No, te queremos mucho. Después nos pasamos. Gracias. Para darte, no te vayas, que te lo voy a dar. Sí. Había llorado y le digo a Agustina, vos no me entendés, yo seguro voy a entender. Porque yo lloraba. Genio de los genios. Genio de los genios. Muchas gracias. Ya habrá palabras guardadas, mi amor. A ver, da para escribir. La verdad, a ver, la gemela.